Muy bien, esta mañana vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses y ya como es habitual vamos a repasar algunas cosas que nosotros hemos estado aprendiendo y sobre todo para aquellos que todavía no están tan familiarizados con la carta ni tampoco con el estudio de esta serie. Así que vamos adelante con lo primero, que es que Pablo, el apóstol Pablo, es el autor de esta epístola. Él es quien escribe a la iglesia que se ubicaba en la ciudad de Filipos. Es una ciudad, una colonia romana, principalmente allí vivían los romanos y tenían este privilegio de la ciudadanía romana, que era algo muy importante en aquel tiempo. Tenían privilegios mayores que sobre toda otra ciudadanía. Y cuando Pablo escribe esta carta, él se dispone a hacer 4 cosas, o al menos abordar 4 razones. En primer lugar, Pablo quiere agradecer la generosa ofrenda que los hermanos habían enviado cuando él se encontraba preso en Roma. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y lo hemos leído en la lectura bíblica, es que Pablo quiere explicar que Epafrodito, este varón, este diácono que la iglesia encaminó hacia donde estaba Pablo con las ofrendas y también se dispuso a servir juntamente con Pablo en la predicación del Evangelio, Epafrodito tuvo que regresar prontamente a Filipos por causa de una enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte. En tercer lugar, también Pablo quiere aprovechar esta carta para poder contarle a los hermanos cómo él estaba en la cárcel, cuál era su situación. Establece un mini reporte en el cual les dice cómo van sus asuntos en la cárcel. Y por último, también Pablo quiere escribir esta carta con la decidida intención de animar a sus hermanos a disfrutar el gozo que produce la unidad y la coinonía en el Evangelio. Y de hecho, habiendo llegado a este punto, es necesario, hermanos, hermanas, que ustedes tengan allí en sus notas, en sus Biblias, si es que quieren, anotado algo así como el tema que unifica toda la carta es este: la unidad y la coinonía en el Evangelio producen gran gozo. La unidad y la coinonía en el Evangelio producen gran gozo. Esta es, en una sola frase, la idea principal que Pablo desarrolla a lo largo de toda la carta. Si bien no estamos en una carta que es muy extensa, solamente son 4 capítulos, no es muy extensa, Pablo sí aborda muchas ideas, amonestaciones, exhortaciones, etcétera, y uno fácilmente puede perderse en ¿qué está diciendo? Puede uno preguntarse, ¿qué está diciendo Pablo con todas estas cosas? ¿Por qué Pablo incluyó esto? Bueno, para no perdernos, entonces necesitamos una guía, y la guía es que Pablo está deseoso en animar a los hermanos en que entiendan que ese gozo que se puede disfrutar solo la iglesia es resultado de la unidad y la coinonía en el Evangelio. Ahora, como hemos dicho en otras oportunidades, esta palabra koinonía en griego o en español comunión es una palabra que Pablo utiliza varias veces para hablar de la común participación de los creyentes en el Evangelio. Es decir, Pablo no solamente estaba destacando que los filipenses habían sido salvos por medio del Evangelio, sino que también estaba destacando que los filipenses estaban participando con Pablo en la predicación del Evangelio. Los filipenses estaban participando en el servicio a los hermanos. Los filipenses estaban participando en las ofrendas a los santos. Los filipenses estaban participando en los sufrimientos por la causa de Cristo y estaban participando en todo cuanto ha contribuido al progreso del Evangelio. En otras palabras, los filipenses están teniendo coinonía con Pablo y con todos los que contribuyen en el avance del Evangelio en el mundo. Y Pablo quiere destacar esto también en su carta. Sin embargo, a pesar de la coinonía que tenían los filipenses con Pablo y en el Evangelio, algo estaba sucediendo entre ellos que no estaba permitiéndoles regocijarse en el Señor ni guardar la unidad de la iglesia. Algo estaba sucediendo entre ellos que no les permitía estar gozosos en esta común participación, ni gozosos en la unidad que debería existir dentro de la iglesia. Por lo tanto,
Pablo envía esta carta a sus hermanos, animándoles a mirar a Cristo, animándoles a pensar en las cosas que tenemos en común, animándoles a vivir en conformidad al Evangelio, a fin de que ellos también puedan disfrutar del gran gozo que el Espíritu Santo produce en todo creyente que vive y experimenta y disfruta la unidad y la coinonía de Cristo que se vive en el Evangelio. Pablo quiere que los hermanos entiendan que el gozo, el verdadero gozo, viene por medio de esto, la unidad y la coinonía en el Evangelio. Muy bien, habiendo recordado esto, ahora sí, vamos a nuestro texto y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Y el estudio de esta semana y de la próxima va a estar basado en lo que Pablo nos dice en el versículo 1 al versículo 11. Allí vamos a estar esta semana y la próxima. Vamos a hacer algo distinto. Hace un momento escuchamos la lectura bíblica, ahora vamos a participar, vamos a tener coinonía en la lectura bíblica, así que les animo, hermanos, a que me acompañen leyendo cada uno de estos versos en voz alta, del 1 al 11. ¿Estamos listos? Bueno, a la cuenta de 3 comenzamos entonces. 1, 2, 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a tener un momento de oración. Padre, nos acercamos a ti tal cual somos, hombres finitos, cansados, distraídos, y te pedimos ayuda, Señor. Durante estos próximos minutos, ayúdanos a valorar tu palabra sobre cualquier otra cosa que pueda aparecer en nuestra mente. Señor, ayúdanos a poder estar atentos a tu voz. Ayúdanos a sobrepasar bien las distracciones que van a ocurrir, porque van a haber distracciones, a fin de que podamos aprender aquello que tú quieres enseñarnos. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdame a mí. Y también a los niños que están en cada una de sus clases, a poder ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya he mencionado en otras ocasiones, creo que una muy buena forma de poder llegar a determinar el sentido de lo que Pablo está diciendo es haciéndole preguntas al texto. Y preguntas que nos ayuden a entender mejor cuál es su sentido. Y personalmente creo que una buena pregunta para comenzar es: ¿qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos del 1 al 11? ¿Acaso Pablo está enseñando alguna lección cristiana? ¿Está respondiendo alguna pregunta, alguna inquietud que tuvo la iglesia que él tenía que abordar? ¿Pablo está demostrando alguna verdad? ¿Está argumentando cierta situación? ¿Está recordando algo que él vivió? ¿Está orando a Dios tal vez por los receptores de esta carta?
¿Acaso está pasando de un tema a otro? ¿Está exhortando a los hermanos? ¿Está alabando a Dios? ¿Qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos? Esa es una buena pregunta con la cual podemos comenzar para poder entender el texto. Y bueno, creo que la respuesta, hermanos, a esta pregunta es que básicamente Pablo está haciendo tres cosas. Tres cosas. En primer lugar, Pablo está desarrollando un poco más la exhortación que comenzó en el verso 27 del capítulo anterior, donde leemos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esa es la exhortación que introdujo Pablo al comienzo del versículo 27 del capítulo 1. Como dije la semana pasada, lo que podría ser una mejor traducción en su sentido es: hermanos, vivan como ciudadanos de los cielos dignos del Evangelio. Eso es lo que Pablo está haciendo en primer lugar, continuando la exhortación que comenzó en el capítulo anterior. En segundo lugar, Pablo está llamando a los filipenses a la unidad. Pablo está llamando a sus hermanos a que guarden la unidad de la iglesia. Y en tercer lugar, Pablo está llamando a los filipenses a guardar la unidad en la medida que imitan el ejemplo perfecto de humildad del Señor Jesucristo. Eso es, hermanos, lo que encontramos básicamente en esta sección, y de hecho podríamos calificar a estos enunciados como el bosquejo natural de nuestro texto. Y si ustedes necesitan un poco de ayuda visual para poder identificar este bosquejo, entonces en la siguiente imagen nosotros vamos a ver el texto dividido y resaltado en distintos colores según las secciones que nos indican los tres movimientos que Pablo está haciendo en esta sección. Comenzando con el por tanto, que nos ayuda a recordar lo que Pablo ha dicho antes, luego este llamado a la unidad, que vendría a ser de la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 4, y después este llamado a pensar, a imitar, a seguir el ejemplo de Jesucristo, que se extiende del versículo 5 al versículo 11. Ahora, yo sé que de primeras no es tan fácil llegar a ver esta división del texto, al menos a mí me tomó un par de horas poder argumentar por qué esta es la división del texto, pero para eso estamos acá, para poder aprender juntos de la palabra de Dios. Y lo que yo quiero hacer a continuación es mostrarles algunos indicadores que nos van a ayudar a ver con detalles que efectivamente Pablo está desarrollando la exhortación que comenzó en el verso 27 del capítulo 1 y a la vez presentando un llamado a los filipenses a vivir de la unidad que se basa en el ejemplo de humildad del Señor Jesucristo. Y el primer indicador que nos ayuda a entender que Pablo no está iniciando una nueva sección. En nuestras Biblias vemos que se inició un nuevo capítulo, pero Pablo no está iniciando una nueva sección, él no está olvidando lo que queda atrás. Y un indicador que nos ayuda a entender esto, de que Pablo está desarrollando una idea que comenzó antes, es esta conjunción que vemos al comienzo del versículo 1 y que corresponde a la frase por tanto. Por tanto, escribe Pablo en el versículo 1. Y esta frase, hermanos, es un recurso literario que Pablo utiliza para unir lo que ya ha mencionado antes con lo que va a decir a continuación. Y junto con ello el autor está como marcando el texto, así como una banderita, está poniendo una banderita en el texto a fin de que todos sus lectores estén atentos en retener lo que ha dicho y atentos en lo que va a decir a continuación, porque va a explicar mucho más esta exhortación que comenzó en el verso 27. Y de hecho, tal como mencioné la semana pasada, si nosotros vemos este texto dentro de su contexto, entonces vamos a notar que a partir del versículo 27 del capítulo 1 hasta el versículo 18 del capítulo 2, Pablo introduce una nueva sección que es altamente exhortativa. Él está amonestando vez tras vez a sus hermanos. Y dentro de esta exhortación, esta sección que debe tratarse como una unidad, el apóstol está alentando a sus hermanos principalmente a comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. E inclusive las palabras griegas que Pablo utiliza en esta exhortación se pueden relacionar con el deber del creyente de vivir la ciudadanía celestial que ahora tienen en Cristo. El tema de la ciudadanía es algo importante dentro de la carta. Era algo importante dentro del contexto de los filipenses. Como dije en la introducción,
En Filipos, ser ciudadano romano era algo muy importante. Tú pasabas a otra categoría inclusive. Pero Jesucristo a través de Pablo le está diciendo, hey, ustedes han recibido una ciudadanía mucho mejor. Es una ciudadanía celestial, ahora vivan en conformidad a esa ciudadanía, no según los paradigmas de la ciudadanía romana o del partido político dominante o de la cultura social de Filipos. No, por el contrario. Comenzando del verso 27 del capítulo 1, Pablo se dirige directamente a sus hermanos, llamándolos a vivir como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Y hermanos, este imperativo es sobre el cual se sostiene toda la argumentación que viene a continuación. Todo lo que encontramos del verso 27 del capítulo 1 al verso 18 del capítulo 2 se sostiene sobre este imperativo. Todos deben vivir como ciudadanos dignos del Evangelio. Vivan, podemos decir en otras palabras, vivan a la altura de las verdades que ustedes hallan en las Escrituras. Vivan de una manera que sus vidas adornen el Evangelio. Adornen y den testimonio de las verdades del Evangelio. Y sobre todo aquellas verdades que los han transformado y que los han trasladado de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Vivan como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, ante la pregunta natural que podemos hacernos, hermano, ¿y cómo se vive? ¿Cómo se vive como es digno del Evangelio de Cristo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, a la luz de todo el Nuevo Testamento, la respuesta es bastante amplia. Sin embargo, Pablo, cuando él escribe esta carta, no está pensando en las cosas generales de la vida, ni está pensando en los posibles contextos de las iglesias, sino que más bien Pablo estaba pensando específicamente en las necesidades de los filipenses dentro del contexto que ellos vivían. Pablo estaba pensando específicamente en la oposición que sus hermanos estaban viviendo y sufriendo por parte de ciudadanos romanos que vivían en Filipos. Ciudadanos que, aún siendo familiares, ciudadanos que aún siendo vecinos, tal vez amigos y autoridades, estaban yendo en contra de la iglesia y yendo en contra de la vida y la fe que es moldeada por el Evangelio. Y dentro de ese contexto particular de oposición, de sufrimiento, es que Pablo escribe a sus hermanos diciéndoles: ustedes van a vivir como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo en la medida que el testimonio que se ve y que se oye de ustedes demuestra que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, codo a codo por la fe del Evangelio. Y en la medida que demuestran que nada están atemorizados por los que se oponen. Ahora, si bien no cabe duda que los filipenses estaban pasando por pruebas duras de parte de los opositores, a partir del versículo 1 del capítulo 2, Pablo va a aclarar también a sus hermanos que la vida que modela una ciudadanía que es digna del Evangelio de Cristo no solamente se preocupa en hacer frente a los enemigos, sino que también está altamente preocupada por guardar la unidad. Lo digo otra vez, esta vida que vive a la altura de las verdades del Evangelio de Cristo, no solamente se preocupa de hacer frente correctamente a la oposición, sino que está también altamente preocupada por guardar la unidad de la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Y lamentablemente, hermanos, la unidad de la iglesia era algo que los filipenses no estaban cuidando correctamente. Y ojo, no es que no hayan sido unidos por Cristo. No, porque la iglesia no está llamada a generar unidad o a producir unidad. No, la unidad viene del Señor. Dios es quien une a cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo nos une en el mismo cuerpo. Entonces, no es que la iglesia está llamada a generar, a producir la unidad, sino que está llamada a guardarla, a manifestarla, a cuidarla. Y eso era lo que los creyentes en Filipo no estaban haciendo. Y miren, algunos indicadores
que nos llevan a decir que la iglesia en Filipos no estaban trabajando bien en guardar la unidad, son precisamente los énfasis que Pablo hace respecto a este mismo tema, a la unidad de la iglesia. Y por ejemplo vemos en el verso 3 hasta el versículo 11 del capítulo 1 que Pablo una y otra vez hace énfasis en que yo oro por todos ustedes. Y es tan repetitivo lo que hace Pablo que es evidente que él está señalando algo importante en la iglesia. Yo no estoy pensando solamente en un grupo particular, yo no estoy pensando u orando por estos hermanos de acá, no, yo estoy orando por todos ustedes, yo los amo a todos ustedes, yo soy participante con todos ustedes en los padecimientos de la gracia. Y luego en el verso 27 del capítulo 1, Pablo escribe directamente sobre la unidad diciendo, estén firmes en varios espíritus. No, ¿cierto? ¿Qué dice? En el mismo espíritu. Arraíguense, estén sobre un mismo espíritu, estén en el espíritu de Dios, estén arraigados, plantados firmes en el Señor. Luego les dice, combatan hombro a hombro, codo a codo por la fe del Evangelio. ¿No es evidente que Pablo haciendo este llamado era porque algo estaba sucediendo en la iglesia? Luego en el verso 2 del capítulo 2 dice, hermanos, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Versículo 5 dice, tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En el verso 14 de este mismo capítulo dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y ya entramos al capítulo 4, versículo 2, donde encontramos tal vez uno de los ejemplos más claros de que la iglesia en Filipos no estaba guardando correctamente la unidad. Y estoy hablando del conflicto que tenían dos hermanas dentro de la iglesia, Evodia y Síntique. Y tal era el conflicto que tenían las hermanas que Pablo tuvo que escribir públicamente en una carta. ¿Ustedes saben lo caro que era escribir en papiro? Y lo apretado que tenían que escribir para poder optimizar el recurso. Bueno, Pablo no escatima en gastos, si es que estamos hablando de la unidad de la iglesia. Y por eso escribe públicamente a las hermanas Evodia y Síntique, sean de un mismo sentir en el Señor. Y luego le pide a uno de los receptores de la carta que les ayude también a resolver este asunto y guardar la unidad, hermanos. Así que los conflictos que vivían los filipenses en este tiempo cuando Pablo escribe esta carta no solo tenían relación con la oposición que se ejercía de afuera, sino que también la iglesia sufría conflictos internos que estaban debilitando la unidad de la iglesia. Y hermanos, esta clase de conflictos son inclusive mucho más peligrosos que los que vienen de afuera. Pensando en lo que aprendíamos la semana pasada, Pablo dice, en nada intimidados con los que se oponen. O sea, la iglesia, si está unida, puede hacer frente hasta el mismo infierno. Pero los problemas internos, hermanos, eso hay que temer. Los problemas de unidad, eso sí hay que tener. Hay que tener miedo, es causa de terror. Y Pablo lo sabe, él está preocupado por los filipenses, porque las que podrían ser pequeñas grietas dentro de la unidad de la iglesia, si no se reparan, podrían terminar por fracturar la congregación, arruinar el testimonio de Cristo y de la iglesia, y peor aún, interrumpir el avance del evangelio en la ciudad. Por tanto, en vista de todo esto, a partir del capítulo 1, ya hemos dicho, Pablo hace un llamado directo a la iglesia de Filipos a guardar la unidad, basándose en el ejemplo de humildad de Jesucristo. Miren, vamos a leer nuevamente nuestro texto y luego vamos a pasar a estas otras preguntas que nos van a ayudar a seguir entendiendo su contenido. Dice así la palabra de Dios partiendo del versículo 1 al 4. Voy a leer yo. Dice, por tanto, recuerden las cosas que he dicho antes. Por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, yo creo que en estos versos es evidente que Pablo está llamando a la unidad. Ya lo hemos dicho, pero si todavía no queda claro, entonces miremos otra vez el énfasis con el cual Pablo escribe en el verso 2 respecto a este sentir, el mismo sentir, dice, el mismo amor, tener un mismo ánimo, sentir una misma cosa. Es evidente que Pablo está llamando a la unidad y luego lo refuerza en los versículos 3 y 4 con este llamado a no hacer aquellas cosas que precisamente debilitan la unidad. Como por ejemplo, que las acciones de los miembros de la congregación se vean movidas por contiendas o por orgullo o por altivez o por vanagloria, o que los creyentes terminen enfocándose en sí mismos y no atendiendo las necesidades de los demás. No hagan eso. La unidad, cuiden la unidad y no hagan cosas que vayan a debilitar la unidad. Ahora, obviamente Pablo no quiere que la iglesia en Filipos descuide la unidad, más bien su intención en estos versos es que los creyentes salgan de ese individualismo, que la iglesia evite a toda costa seguir por aquel camino que les va a llevar a ser una iglesia que hace cosas juntas, pero que está dividida. Hermanos, salgan de ese camino, del individualismo y de esa senda marcada que les va a llevar a ser una iglesia que hace cosas juntas, pero que está dividida. Salgan de allí. Una iglesia que tiene coinonía en el dar, coinonía en la predicación del Evangelio, coinonía en los sufrimientos de Cristo, pero que a la vez no resuelve sus rencillas, guarda el rencor y sigue haciendo las mismas cosas que antes, aunque sean por motivos de contienda y no por amor. Cuidado, no sigan ese camino. Y para evitar que eso suceda, Pablo hace este llamado explícito a la unidad. Así que vamos a hacerle la siguiente pregunta al texto. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo específicamente en cuanto a este llamado a la unidad que le hace a la iglesia? ¿Qué dice Pablo en cuanto al llamado a la unidad? Son pocos versos, pero hay varias cosas. Sin embargo, creo que podemos resumir todo en dos enunciados. El primer enunciado dice así: hermanos, completen mi gozo haciendo entre ustedes lo mismo que hicieron conmigo. Hermanos, completen mi gozo haciendo entre ustedes lo mismo que hicieron conmigo. Y el segundo enunciado dice: y háganlo con humildad, atendiendo intencionalmente las necesidades de los otros. Hermanos de Filipos, hermanos de la iglesia Berea, completen mi gozo haciendo entre ustedes lo mismo que hicieron conmigo, pero háganlo con humildad, atendiendo intencional y genuinamente las necesidades de los unos y de los otros. Cuando pensamos en el contexto un poco más amplio de la carta, no es muy difícil ver que los hermanos de Filipos fueron una iglesia que se había esforzado intencionalmente en participar de diferentes maneras en las necesidades de Pablo y también en el Evangelio. No es muy difícil ver eso en la carta. La iglesia de Filipos había levantado una y otra vez ofrendas para Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 16. Eso es lo que dice Pablo. Habían enviado a Epafrodito para poder ayudar a Pablo en sus prisiones. Eso es lo que hemos leído en el capítulo 2. Estaban sufriendo opresión por causa de la predicación del Evangelio, es lo que dice el capítulo 1. Los filipenses eran una iglesia que podían unirse en un mismo objetivo, claro que sí. Podían unirse en un mismo objetivo y de hecho lo habían evidenciado. Y sabiéndolo Pablo, se agarra de estos hechos para decirle a sus hermanos: hey hermanos, ustedes no tienen excusa.
No hay excusas para no guardar la unidad, porque los cuidados que han mostrado para conmigo y para con el avance del Evangelio dan evidencia que han sido capacitados por el Señor para ser una iglesia unida en un mismo sentido. No hay excusas, hermanos. Dios les ha capacitado para ser una iglesia que se puede unir en un mismo sentir. Y de allí que leemos en los versículo 1 en realidad, vemos que Pablo apela a una serie de argumentos con los cuales quiere potenciar esta realidad en la vida de los hermanos. Dice el texto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Yo sé que de primeras cuando leemos el texto en este idioma, en el español, suena como si Pablo en realidad no estuviera realmente seguro de que Dios ha obrado en ellos o realmente seguro de que ellos han experimentado la consolación en Cristo o el consuelo de amor o la comunión del Espíritu y el afecto entrañable, la misericordia. De hecho, si leemos en nuestro texto fuera del contexto de la carta, suena como si Pablo en realidad no estuviera convencido. Ese condicional. Bueno, en realidad este condicional sí que leemos en esta secuencia no tiene el objetivo de poner en duda una realidad, es más bien un recurso argumentativo. Él está utilizando este condicional porque sabe que los hermanos han hecho estas cosas. Y lo utiliza para que ellos mismos reflexionen y se den cuenta de que ellos, como han hecho estas cosas, entonces ahora pueden cumplir con la demanda siguiente. Así que creo que podemos, de alguna manera, con toda confianza, leer esta frase en términos de un ya que han demostrado consolación en Cristo, ya que han mostrado consuelo de amor, ya que están unidos en el Espíritu, ya que han mostrado afecto entrañable y misericordia, ahora completen mi gozo sintiendo lo mismo. Ese es el empuje, el argumento que él está utilizando para llevarlos a la unidad. Y de hecho, otro argumento a favor de este cambio es que, hermanos, esta carta de Pablo a los Filipenses es entera una nota de gratitud de Pablo por lo que los filipenses habían hecho por él. En primer lugar, habiendo recibido de parte de ellos la consolación que es en Cristo cuando Pablo se encontraba encarcelado en Roma. Qué maravilloso debió haber sido para Pablo estando allí encarcelado. No sé si estaba en una cárcel así como la conocemos, un calabozo, o en una casa custodiada, no lo sé, pero estaba privado de libertad y estaba pronto a hacer defensa del Evangelio delante de los magistrados. Piensen la presión que tenía Pablo en ese momento y de repente llega tocando la puerta de Epafrodito. Hola hermano, aquí estamos los de Filipos. Toma, para tus necesidades. ¡Qué consolación más grande recibió! Y esto, por supuesto, no humano, en Cristo. En segundo lugar, Pablo agradece por haberles mostrado esa preocupación de Dios mediante las ofrendas prácticas. Por supuesto, Pablo trabajaba haciendo tiendas, pero en el momento que él fue privado de libertad por causa del Evangelio, no tenía cómo sustentarse. Y los hermanos le muestran este amor de Dios práctico a través de una ofrenda, y no solamente una, varias. En tercer lugar, Pablo también les agradece el haber estado con él en comunión, esta comunión del Espíritu, participando de las mismas tribulaciones. ¿Recuerdan lo que dijimos hace algunas semanas atrás, cuando Pablo de repente tenía toda razón para poder decir, ¿saben que yo me encuentro solo predicando el Evangelio, parece? Bueno, ya, tal vez. Algunos están predicando el Evangelio por amor, otros por contienda, otros me quieren hacer daño. ¿Pero quién más está predicando el Evangelio? Y de pronto le llega una carta de Filipos o de la noticia que le trajo Epafrodito de lo que estaba sucediendo y él dijo, wow, sí Señor, ustedes también tienen comunión conmigo en el Espíritu, predicando el Evangelio, sufriendo las mismas penalidades que yo. Y en cuarto lugar, Pablo también les agradece ese amor tierno y compasión que han demostrado pensando en él cuando él estaba a kilómetros de distancia, hermanos. La iglesia de Filipo tenía una y mil excusas para decir, pero si está tan lejos, ¿qué se va a enterar? ¿Quién quiere ir caminando 1000 kilómetros a dejarle una ofrenda a Pablo?
No, Pablo había visto este amor tierno, esta compasión, esta misericordia con la cual habían pensado en él y en sus necesidades aún a la distancia. Por eso Pablo dice, hermanos, ya que ustedes han sido capacitados con estas cosas y han mostrado hacia mí preocupaciones, han puesto su mente en un mismo objetivo, en hacerme bien a mí, ahora completen mi gozo. Hagan de este predicador del Evangelio un poco más feliz mientras está en la cárcel. Y ahora, únanse. Hagan entre ustedes lo que han hecho conmigo. De ahí leemos en el versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Estas palabras, hermanos, nos dejan ver, pero desgarrado el corazón de Pablo. Este corazón pastoral que tenía Pablo. Completen mi gozo. Háganme un poco más feliz en mis tribulaciones. Háganme un poco más feliz. Obviamente la vida de Pablo estaba ligada a la vida y a las acciones de sus hermanos. Y por lo tanto, como padre, como pastor, como hermano en tribulaciones, les dice que si de verdad el amor por el Evangelio y por Cristo es genuino, si de verdad eso que han hecho por mí es genuino, entonces hagan completo mi gozo sintiendo entre ustedes lo mismo. Sientan lo mismo, tengan un mismo amor. Tengan un mismo ánimo, sientan una misma cosa. Ahora con este llamado Pablo, de ninguna manera Pablo estaba animando a sus hermanos a que vivan un compañerismo y armonía falsa. No es una armonía, no es un compañerismo falso, no es que piensen neciamente que pueden guardar la unidad por medio de esconder los problemas. No logren la unidad o una felicidad como iglesia dejando que el tiempo resuelva los problemas entre ustedes. Inclusive, no se pongan a hacer más cosas como iglesia. Porque no estamos hablando aquí de hacer cosas. Pablo está llamando a los filipenses a unirse por medio de algo mucho más profundo. Únanse en un mismo amor, dice. Únanse en una misma preocupación de los unos por los otros. Ese amor que Dios ha derramado en ustedes por medio del Espíritu Santo, exprésenselo entre ustedes. Únanse en una misma mentalidad. Desarrollen ustedes una misma manera de pensar. Únanse en un mismo objetivo, en un mismo propósito. Tengan todos ustedes un mismo ánimo. Un mismo ánimo. Y sobre todas las cosas, desarrollen una manera de pensar en común. Y de hecho, la palabra griega, yo sé que he hablado de varias palabras griegas, pero es solamente para poder hacer referencia a una fuente. La palabra griega que se traduce en el verso 2 como sientan, o también sintiendo una misma cosa, literalmente quiere decir, pongan sus mentes en lo mismo y luego dispónganse a actuar en conformidad con ello. No tiene que ver con sentimientos, vamos a sentir felicidad todos juntos. No, es fijarnos en la mente. Fijar en nuestras mentes lo mismo y luego actuar en conformidad con ello. Esa es la idea. De hecho, la Biblia Nueva Versión Internacional traduce este pasaje como llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y la Nueva Biblia de las Américas traduce este verso como hagan completo mi gozo sintiendo lo mismo, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. En fin, Pablo está llamando a sus hermanos a que pongan sus mentes en las mismas cosas, en el mismo sentir, y actúen en conformidad con ellos, porque esa es la clave para guardar la unidad. Esa es la clave para guardar la unidad. Pongan sus mentes en las mismas cosas y tengan todos un mismo sentir. Ahora bien, como ya hemos visto, los filipenses habían tenido un mismo sentir para con Pablo. Y habían actuado en conformidad a ese mismo pensamiento cuando tuvieron oportunidad. Pero sabemos que el problema de los filipenses no era con Pablo. El problema de los filipenses era entre ellos. Así que Pablo les llama
a que completen su gozo, haciendo entre ellos lo mismo que Él dio de parte de ellos cuando Él se encontraba en la cárcel. No obstante, Pablo agrega lo siguiente: pero eso que hagan, háganlo con humildad. Esa idea en la cual ustedes van a tener en común y que les va a llevar a acciones, háganlo, pero háganlo con humildad, atendiendo intencionalmente las necesidades de los otros. Miren, sigamos leyendo el verso del 3 al 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos versículos, hermanos, son como un tipo de explicación al llamamiento a la unidad y a la mutua consideración que Pablo está haciendo antes en los versículos cuando dice, sean de un mismo sentir. Por lo tanto, estas frases, hagan entre ustedes lo que han hecho conmigo, claro que sí. Tengan un mismo sentir, por supuesto. Pero eso que hagan, eso que sientan, eso que tengan en sus mentes, que por ningún motivo, por favor, que por ningún motivo sea impulsado por ambiciones egoístas y vanagloria. Pablo les está llamando al mismo sentir, pero por favor, que ese mismo sentir no tenga relación con egoísmo, aunque suena contradictorio. Que las acciones no sean motivadas por ambiciones egoístas y por vanagloria, porque hermanos, es imposible que una iglesia pueda guardar la unidad si sus miembros están dejándose dominar por el orgullo. Es imposible. Nada bueno puede salir de eso. Nada bueno. Y sobre todo porque el orgullo es la raíz de todos los pecados. Y la vanagloria, uno de sus primeros frutos. Piensen lo siguiente. El primer pecado que dio la creación, esta creación perfecta que Dios hizo, fue cuando Satanás enalteció su corazón, se vanaglorió y quiso ser como Dios. Ese fue el primer pecado que dio esta creación. Satanás enalteciendo su corazón, vanagloriándose, pensando de sí mismo algo que no es, y dijo, yo quiero ser como Dios, quiero estar en el trono de Dios, allá en lo alto, en lo sublime. Luego, el pecado ingresó a la humanidad cuando Adán y Eva, inconformes con lo que Dios les dio, ambicionaron alcanzar para sí un conocimiento divino a punta de egoísmo y desobediencia. Es verdad, Eva fue engañada y la serpiente fue muy astuta, pero eso no quita el hecho de que ellos ambicionaron para sí alcanzar un conocimiento, algo que Dios les había prohibido, y eso por medio de desobediencia. Luego, el autor de esta carta, que lleva su propio nombre, Santiago, dice que todos los pecados y los conflictos que se originan entre los hombres es por las ambiciones egoístas de los hombres. Él pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Codician, no tienen. Matan y arden de envidia y no alcanzan. Luchan y pelean, pero no tienen lo que desean. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. No, hermanos, el orgullo. El orgullo, el egoísmo, la vanagloria son, por decirlo de algún modo, la bola de demolición de la unidad de la iglesia. El orgullo, la vanagloria, el egoísmo, presente en una iglesia, la demuele la unidad, y por varias razones. Aquí tengo algunas. El egoísta es insensible a las necesidades de los demás. Él siempre cree que tiene la razón. ¿Cómo va a haber unidad? ¿Cómo va a haber unidad en la iglesia si hay una persona que dice yo tengo siempre la razón o siempre mi punto de vista es el correcto? Nadie evalúa mejor que yo las situaciones. Nadie puede presentar mejores soluciones que las mías.
El egoísta se irrita cuando alguien le corrige. Y vaya que en la iglesia nos estamos corrigiendo mutuamente, ¿no? Tenemos que corregirnos mutuamente. Pero el orgulloso, el egoísta, se irrita, se molesta. También está preocupado de su honra y por lo mismo se irrita, se molesta cuando alguien es reconocido y él no. El egoísta, en lugar de ir a Dios en arrepentimiento, comienza a pensar, ¿qué fue lo que hice? Bueno, yo voy a empezar a justificar, no, es que en realidad estos actos al final terminan justificándose y ni hablar de una oración al Señor en arrepentimiento. El egoísta se aleja cuando necesita ser ayudado. El egoísta es como un político, escribió alguien. Es como un político haciendo campaña política. Siempre está intentando atraer más adherentes sin importar de derribar a sus contrarios. El egoísta inventa excusas y siempre tiene respuestas. El egoísta se cree muy espiritual y es un excelente asesino de caracteres. Me encantó esa expresión. El egoísta es un excelente asesino de caracteres. ¿En qué sentido? Bueno, porque siempre está pensando de los errores de los demás y cómo él se equivocó y que si él no hubiese actuado de esa forma, entonces esto no hubiese sucedido. ¿Cómo va a haber iglesia unida con esto? El egoísta no reconoce sus propios errores. El egoísta es muy bueno para decir, hágase mi voluntad. Todo lo opuesto a lo que dijo Jesucristo cuando estaba en el huerto del Edén y dijo, Señor, hágase tu voluntad. Y lo peor de todo es que el egoísta, o el egoísmo en sí, el orgullo, la vanagloria, no es una actitud que procede de Dios. ¿De dónde viene? Del mismo infierno. Hermanos, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, les dice Pablo. Estas cosas no contribuyen a la unidad, la destruyen. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, antes bien con humildad, atendiendo intencionalmente las necesidades de los otros. Y ese es el sentido de la frase que vemos en los versos 3 y 4, cuando leemos, estimar a cada uno de los demás como superiores a él mismo, y no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todo esto se resume en un atiendan intencionalmente y genuinamente las necesidades de los otros, ya que de esa manera se va a estar dando evidencia de la humildad. Y la humildad es requerida para guardar la unidad de la iglesia. Porque la humildad es lo que nos lleva a estar preocupados el uno del otro. La humildad es lo que va a ayudarnos a poner hasta cierto punto las necesidades de los demás por encima de las mías. Alguien dijo una vez, la humildad es la cura infalible para el egoísmo, la vanagloria, las murmuraciones y las discusiones. La humildad, esta humildad que es la virtud cristiana, el fruto del Espíritu, la humildad que está modelada en Cristo Jesús, esta humildad que estamos hablando en las Escrituras, esa humildad es la cura infalible para el egoísmo, la vanagloria, las murmuraciones y las discusiones. Y yo creo que tiene toda la razón. Yo creo que tiene toda la razón. Y sobre todo porque cuando los creyentes cultivamos la humildad y el cuidado intencional de los unos por los otros, entonces ya no queda espacio para los conflictos. No es que no hayan conflictos, porque van a haber conflictos. Pero si estamos cultivando un ambiente tal de humildad y preocupación los unos para los otros, entonces el conflicto no va a crecer. Se va a resolver. Se va a conversar. Se van a sanar. Dentro de un ambiente de humildad y sobre un terreno del cuidado mutuo, los problemas no crecen, se resuelven. Dicho de otro modo, y me encantó también esta frase, la humildad es un ambiente tóxico para los pleitos entre los creyentes. Me encantó. ¿Se imaginan si pudiésemos prender aquí, no sé, velas aromáticas o algo, un gas? Y llamemos a ese gas humildad. Una humildad tal que cuando hay conflictos, mueren inmediatamente. La humildad es un ambiente tóxico para los pleitos entre los creyentes. Piensen en ello, les dice Pablo, piensen en ello, tengan un mismo sentir, actúen en conformidad a la humildad
y al cuidado intencional de los unos por los otros. Ahora, alguno se puede preguntar, y es válida esta pregunta. Pablo, entiendo lo que estás diciendo. Entiendo el tema del orgullo, entiendo el tema de la vanagloria, entiendo el tema de la humildad, pero por favor dime, ¿cómo es posible que todos tengamos un mismo pensamiento en cuanto a la humildad si somos tan distintos? ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a acuerdo en cuanto a la humildad si venimos de contextos y experiencias tan distintas? Inclusive, aunque quisiéramos ponernos de acuerdo en cuanto a la humildad, cada uno de nosotros podría definir lo que es una actitud humilde y lo que no es una actitud humilde. Y si vemos 40, 50 personas acá, cada uno va a tener una definición, de seguro. Entonces, Pablo, ¿quién va a definir, quién de nosotros va a definir qué es lo que tenemos que pensar en cuanto a la humildad? ¿Será el hermano Adrián? ¿El hermano Juan? ¿El hermano René? ¿Los Renés? ¿Van a ser ellos? Pablo, ¿quién va a resolver este asunto entre Evodia y Síntique? ¿Quién es la que no está persiguiendo humildad? ¿Cuál es la humildad a la cual las dos tienen que perseguir? Hermanos, ¿quién de nosotros va a definir el pensamiento que debe tener la iglesia en cuanto a la humildad? ¿Quién de nosotros lo va a definir? La respuesta es obvia, ¿no? Es Cristo. Jesucristo. Aquel mismo sentir y pensar que la iglesia debe tener para guardar la unidad se encuentra en Cristo, en lo que Él pensó, en lo que Él hizo. Eso es lo que cada creyente, y los creyentes no solamente de Filipos, por extensión todos los creyentes, nosotros también debemos tener en nuestros corazones, en nuestras mentes para guardar la unidad. Y sabiendo eso, Pablo exhortó a sus hermanos diciendo del versículo 1 al 11 lo siguiente: hermanos, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, Dios mismo, no criaturas mortales como tú y yo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de toda aquella gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, que ya es bajo, no vino a ser rey, no vino a nacer en una de las ciudades más importantes del mundo. Quienes vieron el nacimiento de Jesús fueron animales y pastores en un pesebre prestado. Siendo hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una de las preguntas que yo me hago al llegar a este punto es: ¿por qué Pablo está incluyendo en esta sección de su carta, dentro del contexto de exhortaciones, uno de los versos más profundos y sublimes de la humillación y la exaltación de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está incluyendo dentro de este contexto de exhortaciones una de las narrativas más preciosas de Jesús en todas sus cartas? No vamos a encontrar relato más precioso que esto dentro de las cartas de Pablo, y hay muchos que van a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te encaminó? ¿Qué es lo que buscas de los filipenses al llamarlos a mirar, a pensar, a imitar en el ejemplo de Cristo? Hermanos, ustedes me van a perdonar. Cuando me dispuse a preparar este mensaje,
quería con todas las intenciones poder abordar toda esta sección, del versículo 1 al 11, y poder hacer de una sola vez las conexiones y responder a esta pregunta. Sin embargo, cuando seguí avanzando en el estudio, tuve que tomar una decisión. Y esa decisión es que vamos a poner pausa. Vamos a poner pausa. No es que yo quiera, pero hay varias razones por las cuales tenemos que poner pausa. Y una de ellas es que yo quiero invertir la próxima sesión, los próximos 45 minutos, lo que nos tome, para poder abordar exclusivamente estos versículos del 5 al 11. Y de verdad espero que esta decisión no traiga conflicto entre ustedes, para nada. Pero creo que por el bien de todos nosotros necesitamos dedicarnos a estudiar estos versos con detalle. Así que vamos a dejar el estudio en pausa y la próxima vez vamos a resolver esta pregunta. ¿Por qué el ejemplo de Cristo es lo que debemos tener en mente a la hora de guardar la unidad? ¿Por qué? ¿Por qué este asunto de tener un mismo sentir y considerar con humildad las necesidades de los unos y los otros se resume en el ejemplo de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué está este texto en el lugar donde está? Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero antes de terminar, no quiero dejar de animarles a reflexionar algunas cosas de lo que ya hemos hablado. Así que voy a compartir con ustedes unos pensamientos finales, una reflexión final. Dice, hermanos, el egoísmo es algo con lo cual nacemos y es algo que, quiera o no, vamos a estar fomentando a lo largo de nuestras vidas. El egoísmo es algo con lo cual nacemos. Inclusive, desde nuestra concepción ya somos egoístas. Recuerden que todos los hombres somos pecadores desde nuestra concepción. Y si bien ahora somos creyentes, si bien ahora somos salvos por gracia y el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado, la realidad presente es que todavía no hemos sido librados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Por eso luchamos con el pecado. Por eso tenemos pecado, por eso confesamos nuestras faltas delante de Dios. Y sabiendo esta realidad presente, el diablo ha creado un ambiente donde el egoísmo, el orgullo y la vanagloria puedan florecer y dar fruto en nuestras vidas. De allí que nosotros cada vez que vemos un anuncio en televisión, o cuando somos influenciados por la cosmovisión del mundo, o cuando seguimos algún movimiento de hombres, la consigna que predomina es: vive para tu propia gloria. Haz lo que te haga sentir bien. Tienes derecho a ser tú. El problema de los demás, no te preocupes, es de los demás. No necesitas a otro. Hermanos, este tipo de pensamiento se ha infiltrado en la iglesia. Y por favor, hermanos, por favor, no seamos tan ciegos u orgullosos para decir que este pecado no está presente entre nosotros. Por favor, está. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos no es tanto, ¿estás pecando o no? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos luchando contra el pecado, obedeciendo la palabra del Señor, sometiéndonos a ella? Esa es la pregunta. ¿Estamos animándonos mutuamente a someternos bajo la autoridad de Cristo? Esa es la pregunta. Y asimismo, la pregunta no es, ¿eres orgulloso o no? ¿Tienes orgullo o no? ¿Eres vanaglorioso o no? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás tú luchando por identificar y mortificar el orgullo en tu vida? Esa es la pregunta. Y saben que el orgullo se esconde súper bien, súper bien. Por lo tanto, podemos añadir a la pregunta, ¿estás pidiéndole ayuda a un amigo, a una amiga? ¿Estás pidiéndole ayuda a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, al miembro de la iglesia, a que te ayude a poder identificar y mortificar el orgullo en tu vida? ¿Estás pidiendo ayuda? Mira que unos rasgos del orgullo es no pedir ayuda. No sé si lo estuvieron pensando durante el tiempo que estuve mostrando esta imagen, pero el orgullo es uno de los pecados que tiene esa habilidad de esconderse detrás de muchas acciones que parecen correctas. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere sentirse identificado con estas cosas. No, y nos vamos a espantar. Es insensible a las necesidades de los demás. No, eso es muy duro. Yo no soy orgulloso, así.
Bueno, el orgullo es un muy buen actor. Y tiene un muy buen diálogo muchas veces. Solo por decir algunas cosas. El orgullo se esconde detrás de acciones que buscan que la gente quede impresionada por ti, de lo que tienes, o de lo que haces, o de lo que sabes. El orgullo se esconde detrás de frases intelectuales que buscan impresionar y parecer muy importantes. El orgullo se disfraza de autosuficiencia. El orgullo se disfraza de ansiedad, de inseguridades. ¿Y por qué? El orgullo no busca a Dios. Y Dios nos ha prometido que en la medida que nosotros confiamos en Él, nuestras cargas, Él las va a asumir. Pero la ansiedad, la inseguridad, es una carga de preocupaciones que no hemos entregado a Dios. El orgullo está obrando detrás de autocomparaciones, del perfeccionismo, de la autosatisfacción. El orgullo habla ingratitudes y se autojustifica. Cuando hablamos en términos de, es que si tuviera eso, si tuviese eso otro, bueno, es que tú tienes más, el Señor me mandó esto. Orgullo, hermanos. Orgullo. El orgullo alimenta celos y envidias. El orgullo dice, yo lo sé. Y cuando viene alguien a hacer una corrección o a hacer una amonestación cristiana, yo lo sé, ya lo aprendí. Yo también lo puedo leer en la Biblia. No necesito que me lo recuerdes, eso ya lo aprendí. Orgullo, hermanos. Orgullo. El orgullo no escucha y con frecuencia interrumpe a otros. ¿Eres tú de aquellos que quieren así hablar y están pensando en qué momento me tengo que meter? Interrumpo a los hermanos cuando me están diciendo algo, no escucho sus preocupaciones. Cuando viene un hermano y te dice, ¿sabes qué? Estoy mal. Oh, yo también. Y te cuento lo que pasó la semana pasada. Orgullo. Orgullo, no humildad, orgullo. El orgullo no recibe las enseñanzas ni hace que las personas sean fácil para contar con ellas. Esas personas que son difíciles, que hay que estar persiguiéndolas para que puedan ayudar al hermano o la hermana. Orgullo. El orgullo no admite cuando ha hecho algo malo y tampoco da bienvenida a la corrección. El orgullo te hace sentir fácilmente ofendido por los demás. Es que me miró, es que no me habló, es que me puso el dedo para arriba nomás. Orgullo te hace sentir fácilmente ofendido por las acciones de los demás. El orgullo siembra discordia, menosprecio y no se hace responsable por nadie. El orgullo no es sumiso, se siente muy maduro y se siente muy cómodo con las justificaciones. Por ejemplo, yo no soy digno. No soy digno para servir a Cristo. ¿Suena bien? Un poquito. Orgullo. Porque ninguno es digno. Partamos de ahí, ninguno es digno. Y el Señor utiliza a hombres mortales, pecadores, para llevar adelante la obra del ministerio. Ahora, tal vez, quizás, alguno se está preguntando, ¿y por qué es importante hablar de estas cosas? Dejamos afuera un texto que es maravilloso. ¿Por qué es importante abordar tanto este tema del orgullo? Miren, es bueno e importante porque este estudio a través de la carta, Pablo, recuerden que tenía la intención de que los hermanos de Filipos se gozaran, disfrutaran de un gozo que es producido por la unidad y la coinonía en el Evangelio, pero ese gozo no se puede experimentar si los creyentes no están viviendo como ciudadanos de los cielos, dignos del Evangelio de Cristo, que guardan la unidad de la iglesia en medio de la oposición. Si la iglesia no guarda la unidad que Cristo compró a precio de sangre, no tiene cómo experimentar el gozo verdadero. Y la iglesia no podrá guardar la unidad si no identifica en primer lugar que la causa principal de sus conflictos son la falta de humildad y el exceso de orgullo. ¿Entendieron?
La iglesia no podrá guardar la unidad si no identifica en primer lugar que la causa principal de sus conflictos es la falta de humildad y el exceso de orgullo. Por esta razón, hermanos, por esta razón, tenemos que armarnos de un solo pensamiento. Un solo pensamiento en cuanto al orgullo. El hermano, la hermana no es tu enemigo. El enemigo es el pecado que está en nosotros. Tenemos que trabajar, luchar, unánimes para poder ir mortificándolo, pareciéndonos más a Cristo. Luchemos juntos contra el pecado en nuestras vidas personalmente y en la vida de la iglesia. Oremos al Señor, hermanos. Oremos. Una muestra evidente de humildad es inclinarnos delante del Señor, pidiéndole a Él que produzca un ambiente tal en nuestras vidas de humildad que el orgullo no tenga dónde crecer ni crear conflictos en la iglesia. Oremos al Señor en esa dirección. Oremos. Padre, oh Padre, nos acercamos a Ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para pedirte algo doloroso, y es que ilumines nuestros corazones para que comencemos a ver cuáles son los frutos del orgullo en nuestras vidas. Oh Señor, convéncenos con Tu palabra de que hemos pecado contra Ti y necesitamos Tu ayuda y de nuestros hermanos para cambiar. Padre, queremos humildemente vivir dependiendo de Tu poder. Ayúdanos, Señor, para poder obedecer. Y también pon en nuestras vidas a hermanos y hermanas en Cristo que nos ayuden a ser más como Jesús. Que nos ayuden a imitar su servicio de humildad, su entrega por la necesidad de otros. Ayúdanos a vivir buscando Tu gloria y no la nuestra. Ayúdanos a guardar la unidad de la iglesia teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, no haciendo nada por orgullo, por vanagloria, sino más bien con humildad. Ayúdanos, Señor, a vivir genuinamente interesados por las necesidades de nuestros hermanos. Ayúdanos a perdonar cuando haga falta. Ayúdanos a conversar cuando haga falta. Ayúdanos, Señor, a darte gloria en todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús.